Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. El día de hoy hablaremos del número 1 de Manhattan Projects. Esta fue una serie publicada por Image Comics en 2012. Fue finalizada en 2014 y en total constó de 25 números, más una pequeña miniserie. En México es publicada por Editorial Camite. Este primer número nos explica al máximo el concepto de la historia, establece las bases primarias de su tono y su manejo y presenta algunos de los personajes más importantes. Todo comienza en 1942. En Estados Unidos se han puesto en marcha los proyectos Manhattan y uno de sus protagonistas principales, el general Leslie Groves, está entrevistando a una persona que será parte vital de ese proyecto, el Dr. Robert Oppenheimer. Tras quedar convencido, el general lo admite en el proyecto. Antes de seguir comentando la trama de la historia, debo dejar algo en claro. Este cómic toma como punto de partida sucesos, personas y momentos reales. Lo que el autor Jonathan Hickman hace es darle un giro de 180 grados, conspiranoico y ficticio, lo que provoca que esta historia sea interesante y atractiva desde diferentes puntos de vista. Tras la admisión de Oppenheimer en el proyecto, se nos comienza a contar un poco de su vida y también comienza la ficción. Hickman le crea a Robert Oppenheimer un hermano gemelo llamado Joseph, el cual es totalmente lo contrario a lo que fue el famoso físico. El desarrollo de Oppenheimer avanza gradualmente, mientras tanto nos presenta el cambio brutal que tiene el objetivo del proyecto. En la vida real, este estuvo enfocado en la creación de la bomba atómica. En la historia nos dicen que eso solo fue una pantalla de humo, y lo que realmente hacían iba mucho más lejos. Por ejemplo, algunos científicos lograron trabajar con el espacio pandimensional. Por medio de ello consiguen materiales para crear máquinas inimaginables, como los motores de divergencia que sirven para traer armas mitológicas a la realidad. Este recorrido nos presenta a personajes fascinantes, pero rápidamente se verá interrumpido por un ataque enemigo. En ese momento son los japoneses, y su ataque se da de una forma muy inesperada. Esta situación nos va a revelar el lado oscuro de Oppenheimer, y dejará la historia abierta para las tramas más oscuras y peligrosas. Esta historia está escrita por Jonathan Hickman, uno de los autores estadounidenses actuales más conocidos. Él ha trabajado principalmente en dos editoriales, Image Comics y Marvel. En la primera ha dejado obras como Transhuman, Secret y East of West, y en la segunda tuvo etapas en series como Secret Warriors, Fantastic Four y Avengers. Él es un buen autor que generalmente presenta cosas muy interesantes. En esta historia encontramos algunos puntos característicos de su forma de trabajar. Estos detalles están presentes en todos niveles. Para el guión vemos que uno de los temas que disfruta son las teorías conspirativas, y también explaya su gusto por la ficción histórica. Nos encontramos con su imaginación inquieta y su gusto por jugar con realidades alternativas. Y por otro lado, en la portada y en el diseño del cómic, descubrimos que tiene una tendencia en que estén manejadas de forma minimalista y simbólica. Después de leer el número, esta sencilla portada nos dice demasiado. En cuanto a la historia y su guión como tal, hace un trabajo prácticamente impecable. Introduce a la perfección sus conceptos y desarrolla de muy buena manera a los personajes que le van a servir de ancla. El objetivo principal de la serie no está del todo claro, lo que le da mucha libertad para jugar en su transcurso y tener un final inesperado. Su voz narrativa es muy ágil y tiene un ritmo casi excelente. Sus brincos entre las tramas están bien logrados y se sienten naturales. Su uso de personajes y cuestiones reales es muy especial, ya que algunas cosas las exagera o engrandece, llegando a niveles impresionantes, y en otras hace pequeñas críticas, algunas sátiras e incluso parodias. Otro elemento a destacar de Manhattan Projects es su tono. En este arranque es ligero y tiene algunas cosas que llegan a los límites del absurdo, pero todo es tratado con mucho respeto e inteligencia. Ahora les comentaré algunas de las referencias que podemos encontrar en este número. En primer lugar tenemos al general Leslie Groves. Él era el encargado de la seguridad y las operaciones militares del proyecto, siendo una de las cabezas más importantes. Cuando la bomba atómica estuvo lista, él fue de los más insistentes en usarla sobre Japón. Estos elementos son utilizados por Hickman para hacerlo ver como una persona muy dura y fría, que podría ir en una dirección muy negativa conforme avance la historia. Luego tenemos al Dr. Robert Oppenheimer. Él fue un físico muy exitoso e importante en sus tiempos. Dirigió y estuvo completamente involucrado en el proyecto Manhattan. Tras ver los resultados de este, estuvo un tanto arrepentido y se enfocó en otras cosas. Como persona en cierto periodo de su vida tuvo ideas comunistas, y algo a destacar es que sufría importantes problemas de depresión. Con esta información, el autor va mucho más lejos. Le crea un hermano ficticio que jugará un papel importante en la historia y agranda enormemente los problemas mentales que Oppenheimer pudo tener. De ahí veremos una pequeña mención a Frank Oppenheimer, hermano real de nuestro protagonista, que también era un físico destacado. Al igual que Robert, tenía ciertas ideas comunistas, pero en este caso le costaron muy caras. Le quitaron todo, durante un buen tiempo tuvo que dedicarse a la ganadería, pero cuando, por decirlo así, lo perdonaron, logró levantarse y hacer cosas importantes. Vemos pequeñas menciones de otros científicos importantes, por ejemplo Edwin Macmillan, un químico que estuvo involucrado en las investigaciones de los radares y sonares, y también trabajó en las armas nucleares del proyecto. También nos encontramos con Glenn Seaborg, un físico destacado que descubrió múltiples elementos de la tabla periódica y que le dio algunos aportes al proyecto Manhattan. Una de las referencias más interesantes es Albert Einstein. Einstein es un científico sumamente conocido por todo el mundo, y también es muy sabido que en cierta forma fue el padre de la bomba atómica.
aunque realmente él solo escribió una carta. Nunca estuvo involucrado con los proyectos Manhattan, por lo tanto, el giro que aquí da Hickman me llama mucho la atención. Einstein luce como un personaje muy prometedor. Por último, una de las referencias más curiosas es la que hacen en el bando enemigo. El ataque que vemos en este número está realizado por una máquina asesina kamikaze, que fue construida por Soichiro Honda, un ingeniero japonés que en la vida real creo que no estuvo muy involucrado en las guerras, pero sí hizo algo importante que perdura hasta nuestros días. Fue el creador de la conocida empresa de autos Honda. Como pueden ver, esos detalles son muy variados, y será una experiencia muy grata irlos descubriendo número a número. En el apartado artístico tenemos a Nick Pitarra, un dibujante que no tiene muchos trabajos. Su obra más destacable es precisamente esta, pero anteriormente ya había colaborado con Hickman en una historia llamada The Red Wing y había trabajado un poco en la serie Astonishing Tales. Su dibujo es muy bueno y queda perfecto para la historia. Lo que me llamó la atención en primer lugar es que tiene cierta similitud con Frank Whiteley, seguramente es su principal influencia. Su arte tiene una narrativa muy buena, es muy fluido y goza de la suficiente creatividad para crear todo el universo que ideó Hickman. En los colores lo acompaña perfectamente Jordi Belair, un colorista excelso que hace un trabajo muy bueno y en algunas viñetas deja muy claro cómo funciona y qué es la narración por medio de los colores. En general es un apartado artístico que está por arriba de la media y es uno de los elementos más disfrutables de Manhattan Projects. Tú dime en los comentarios qué opinas de esta historia y de sus autores. Sigue en This is Comic.